Es momento de escuchar una gran predicación, un gran mensaje en labios de Juan Germán Ortiz. Esta se llama Una Fe Activa. Esto es Creyendo lo Imposible. Bueno, es Hebreos 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiero decirles que es Noé una figura que la podemos encontrar en el cuadro de honor que se encuentra en Hebreos 11. Es decir, ahí donde leímos, allí hay un cuadro muy grande de personas llenas de fe que figuran de una manera honrosa en ese lugar. Déjeme decirle que Noé es presentado como alguien que jamás se da por vencido, jamás se da por vencido. Es presentado como alguien que siempre va adelante. Y uno tiene que decidir cómo va a vivir la vida. Aquí encontramos a un Noé que va adelante. Es más, Jesús hace referencia de Noé cuando dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, Noé surge en medio de una generación perdida, de una generación mala, de una generación perversa. Ahora, Noé se distingue no por ser sagaz o por tener una gran sabiduría humana, sino porque tiene una gran fe. Porque tiene una gran fe. Déjeme decirle que sencillamente la fe de Noé es una fe activa, es una fe dinámica. De hecho, la fe verdadera tiene que ser activa o tiene que ser dinámica. Yo quiero que me permitan entonces responder una sencilla pregunta. ¿Cómo es una fe activa? La fe activa que Noé tiene, la fe activa que nos descubre la palabra de Dios. Y hay tres cosas que yo quiero mencionar rápidamente. En primer lugar, una fe activa es una fe que anticipa. Es una fe capaz de ver lo que no se ve. Déjeme decirle que la fe activa anticipa cosas importantes. Encontramos que Noé, por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas. Es decir, Dios le habla a Noé y le anticipa de algo que va a suceder, algo tremendo, algo terrible, algo espantoso. Déjeme decirle que por la fe Noé lo cree. Un hombre se paró a platicar con un granjero que estaba construyendo un edificio. Y el hombre le preguntó al granjero: ¿qué es lo que usted construye? Y contestándole, el granjero dijo: bueno, si puedo rentarlo será una cabaña. Si no lo puedo rentar, bueno, será una granja. Déjeme decirle que muchas veces en la vida nosotros actuamos de la misma manera. Es decir, nada más estamos construyendo y construyendo sin saber qué es lo que estamos construyendo. Aquí tenemos a uno que sí sabe lo que está construyendo. ¿Qué está construyendo? Un gran barco, una gran arca, es decir, una gran embarcación. ¿Por qué? Porque hay algo que va a suceder. Por ejemplo, el periódico El Nacional de Mesopotamia decía: loco constructor de barcos dice que el fin se acerca. Y es que Dios le había hablado a Noé. ¿Y qué le había hecho saber? Bueno, que un diluvio estaba por venir. Es decir, Dios había decidido el fin de todo ser, porque la tierra estaba llena de violencia. Y la salida de Dios era aplicar su justicia, la justicia.
Yo quiero decirles lo que Hebreos 11:1 dice. Hebreos 11:1 dice. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada uno de nosotros debemos de esperar algo importante en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros debemos anticipar algo importante hacia lo cual debemos caminar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sencillamente debemos trabajar por algo importante que ahorita no se ve, que ahorita no se distingue, pero déjeme decirle que habrá de convertirse en realidad si nosotros somos capaces de creer. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene fe, usted debe de esperar cosas que sucedan en su propia vida. Y no estar caminando simplemente al ahí se va, o simplemente a ver qué pasa o qué va a suceder. Sino usted tiene que ir en pos de algo importante. Eso lo vemos con Noé. Ahora, la fe activa anticipa cosas invisibles, es decir, cosas que no se ven. Es fácil caminar en pos de aquello que se ve. Lo difícil es ver lo que no se ve y tener fe. Y a través de la fe tocarlo, palparlo, olerlo, gustarlo, disfrutarlo ya como si ya fuera. Fíjense lo que dice: por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. O sea, Dios es un Dios que habla de cosas que a veces no se ven. Y uno tiene que decidir si cree o no cree. Noé confía en Dios cuando habla de un diluvio lejano. Ahora, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Bueno, creer en Dios hasta los demonios, eso es fácil. Eso está en oferta, me explico. Es fácil creer en Dios. Cualquier religioso, bueno, si usted le pregunta, va a declarar que cree en Dios. Pero déjeme decirle que el hombre de fe, la mujer de fe, no solo cree en Dios, sino le va a creer a Dios. Y eso es lo que muchos a veces no alcanzan a digerir. Por ejemplo, Noé ve el diluvio mediante la fe. Y es que la fe espera cosas que no se ven. Les doy algunos ejemplos. Ana espera un hijo y pide a Dios un hijo. Y Dios le concede un hijo porque lo pide a través de la fe. Por ejemplo, Bartimeo, él espera tener vista. Y cuando se presenta la oportunidad, ¿qué es lo que hace? Él clama por vista y obtiene la vista. Me llama mucho la atención la mujer que tiene flujo de sangre, que ella se ve sana antes de tocar el borde del manto de Jesús. Ella es capaz de decir, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Ella ya está declarando su sanidad antes de tocar. Y ella dice, si toco, voy a ser sana. Yo quiero decirles que para muchos cristianos la vida es aburrida. Si dije bien, para muchos cristianos la vida es aburrida, porque no se arriesgan a hacer posible lo imposible. Es decir, son cristianos, pero son cristianos que sencillamente se conforman con lo posible, se están conformando con las migajas que a veces el diablo o las circunstancias les están soltando. Es decir, yo creo que es tiempo de que tú te decidas a convertir lo imposible en posible. Y eso solo se logra a través de la fe. Nosotros tenemos un lema: si lo puedes creer, lo puedes tener, confiando en Jesús, creyendo lo imposible. Número 2, una fe activa es una fe que actúa. Y dirá usted, por ser redundante, si es activa va a actuar. Bueno, no exactamente es lo mismo. Una cosa es ser activo y otra cosa es actuar. Porque activo pues es tener movimiento y actuar es en función de algo específico. La fe activa actúa conforme a la palabra de Dios. Quiero que noten este punto, por favor, porque este punto nos va a clarificar mucho. Fíjense, Noé,
cuando fue advertido por Dios, o sea, cuando Dios le advierte del diluvio con temor. ¿Qué es lo que hace un hombre de fe? Dice que con temor preparó el arca. Entonces, ¿qué es lo que hace Noé? Noé recibe la instrucción y no la duda, no la cuestiona. No le pregunta al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo tengo que construir ese barcote, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué pensaste en mí, Señor? Sino que cuando Dios le dice, simplemente con temor, prepara el arca. Ahora, esa es una fe que actúa, una fe que obedece. ¿Por qué María es grande? ¿Por qué la Virgen María es grande? Porque María escucha que va a tener un bebé sin el concurso de un varón y ella dice, así va a ser. Pero es algo que no se usa, no es lo normal. Pues dice, pues yo no sé, pero así va a ser. Pero es algo que te va a poner en evidencia delante de la gente. Pues yo no sé, pero así va a ser. Y alguien le pregunta, ¿pero por qué va a ser? Porque Dios lo ha dicho. Déjeme decirle que ella pone un punto final en lo que Dios ha dicho y se acabó. Pero hay muchos por ahí que conocen la Biblia y conocen el griego, el hebreo, el latín, el latón y no sé cuántas cosas más para cuestionar la Biblia. Noé trabaja en un proyecto de gran tamaño, va a construir un barcote, un armastote en tierra seca, fíjese, ni siquiera allí cerca del mar, lejos del mar. Y lo va a hacer durante, fíjese bien, 120 años. Y una gran responsabilidad, no solo un gran tamaño, no solo una gran duración, no solo una gran responsabilidad, porque va de por medio la salvación de la humanidad. Y es que para Noé, creer es hacer. Déjenme decirles que creer es saber. Pero el problema no es ese. El problema, a la luz de la Biblia, creer es hacer. Si usted dice que lo sabe, bueno, pues nadie discute que lo sabe, pero eso no quiere decir que usted lo haga. Tenemos que reconocer que creer es hacer. Si usted cree, usted lo hace. Si no lo hace, usted no lo sabe. Para Noé, creer es hacer. Fíjese lo que dice la Biblia. Hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios mandó. ¿Cómo mandó Dios? Pues así como Él mandó, así lo hizo. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. ¿De acuerdo? Déjeme decirle que la fe activa actúa conforme al propósito de Dios. Dios tenía un propósito en todo eso, en que su casa se salvase. Cuando uno tiene metas altas, ¿cómo son las metas altas? ¿Alguien me podría decir cómo son las metas altas? Bueno, son reveladas por Dios. Dios pone en nosotros una meta, pero son concebidas por el hombre. Claro, uno las concibe, pero son reveladas por Dios. Son grandes, las metas altas son grandes, como para no ser logradas a menos de que Dios intervenga. Y además, logran el propósito para esta vida. ¿A qué vino usted esta vida? ¿A comer? ¿A dormir? ¿A tener hijos? ¿A comer? ¿A dormir? ¿A tener hijos? ¿A comer? ¿A dormir? ¿A tener hijos? Pues ni que fuera conejo, ¿me explico? Pues no es para tanto, no es para tanto, ni que fuera incendio, ¿sí? Yo sé que algunos son muy avivados, se avivan mucho, pero no es para tanto. Déjeme decirle que Dios nos da un propósito en la vida, y ese propósito es que seamos instrumentos de Él. Si Jesús muriendo en la cruz no logra que seamos propósitos, tengamos un propósito o hagamos el propósito o tengamos un propósito que glorifique a Dios, pues entonces uno se pregunta, ¿cuál fue el propósito de morir de Jesús en la cruz? Por ejemplo, Noé predica con un martillo. Está con el martillo a dale y dale y con un serrucho cortando la madera a dale y dale como un pregonero de justicia. ¿Y qué va a lograr? Que su familia se salve. Cuando menos usted tiene que lograr que su familia se salve. Yo creo es muy interesante ver que hay algunas familias sentadas, ¿sí? Que alguien viene con su esposo, que alguien viene con sus hijos,
Yo creo que eso habla del propósito, de que el propósito de Dios es el propósito mío. Él cuando menos tenía el propósito de que su familia se salvase. Allí estaba el arca, cualquiera podía entrar, pero nadie quiso entrar más que su propia familia. Hoy hay una arca, esa arca se llama Jesús. No es ninguna religión, no es ningún rito, no es ninguna ceremonia. Allí está Jesús. Él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el que quiera puede entrar. Pero nosotros tenemos que decirle a la gente, y empezando con nuestra propia familia. Conocer a Dios, alguien dijo, da significado a la vida. Obedecer a Dios significa dar propósito para la vida. Y la última cosa, déjenme decirles la última cosa. Una fe activa es una fe que alcanza. No solo actúa, no solo anticipa, no solo actúa, sino que también alcanza. Y déjeme decirle dos cosas. La fe activa alcanza un reconocimiento singular. Dios va a reconocer de una manera extraordinaria la fe de Noé. Fíjense lo que dice: por esa fe, por la fe de Noé, condenó al mundo. Y ahorita les voy a explicar qué quiere decir esto. Noé es el primer hombre que la Biblia llama justo. Ahora, Noé, ¿por qué es justo? Porque es capaz de tomar partido por Dios cuando todos abandonan a Dios. ¿Cuál es la moda? Abandonar a Dios. ¿Qué era lo que se estilaba? Que la gente no creyera en Dios. ¿Qué era la moda? Bueno, que la gente no le hiciera caso a Dios. Y él toma partido por Dios cuando no es popular ser obediente a Dios. Déjenme explicarle qué quiere decir que por esa fe condenó al mundo. Bueno, quiere decir que la conducta del mundo comparada con Noé era condenable. Y entonces Dios lo hace. Yo quiero decirle que la gracia de Dios, Noé y los suyos la hacen suya y logran la salvación en aquel diluvio. Ahora, esperar hoy en día en la gracia de Dios es no quedar sin esperanza. Si usted ha confiado en Jesús, si usted ha aceptado la gracia de Dios, usted no está sin esperanza. Usted tiene una gran seguridad, una gran victoria, una gran esperanza, porque estamos confiando no en un rito o en una ceremonia, sino estamos confiando en Jesús. Y la última cosa, la fe activa alcanza una recompensa singular. Me llama la atención lo que dice, que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a honrar. ¿A quiénes? A los que lo honran. Dios va a recompensar ¿a quiénes? A aquellos que confían plenamente en Él. Noé es reconocido justo ante los hombres, pero es perfecto ante Dios y es correcto consigo mismo. Es capaz de dejar su trabajo, sus tierras, sus riquezas para obedecer a Dios. Eso es fe. Eso es fe, depender de Dios, confiar en Dios. Es capaz de ir adelante a pesar de que tiene toda la crítica en contra. Es capaz de ir adelante a pesar de que él tiene que hacer frente a este proyecto cuando tiene 600 años, fíjese bien. De modo que no se preocupe por su edad, Dios lo puede llamar en la edad que a él le plazca. Simplemente es un hombre capaz de ir adelante. 600 años tenía Noé cuando viene, por ejemplo, el diluvio y permanece 371 días dentro del arca. Fíjese todo el tiempo que estuvo metido en ese barco oliendo a león allí. Bueno, a león y a jirafa y a changa y a todo lo que andaba allá adentro, me explico. 40 días de lluvia, aguantar 40 días de lluvia intensa, 110 días del aumento de las aguas y 74 de mengua, y los demás durante las distintas pruebas hasta recibir la orden de salida.
¿Y qué pasa cuando da la orden Dios de que salgan de esa arca? Bueno, al salir a la tierra estaba limpia por el juicio de Dios. Entonces Noé sale para ser heredero de la justicia. Yo quiero decirle que la herencia que usted va a recibir mañana está en función de lo que haga hoy, de la fe que usted tiene hoy, de una fe activa, dinámica, puesta en Dios. Yo le felicito por creer en Dios. Yo le felicito mucho. Pero yo le felicito más si usted es capaz de creerle a Dios. Y de creerle a Dios haciendo lo que Dios dice. Yo por eso le quiero animar para que usted invierta su vida con fe, en la fe de Jesús. Y déjeme decirle que si lo hace, entonces eso va a pagar dividendos eternos y va a traer una recompensa eterna, un reconocimiento de parte de Dios, pero una recompensa como la que recibió Noé, que fue hecho heredero de la justicia, que viene por la fe. Yo quiero preguntarle, ¿dónde está su fe? A lo mejor usted me va a decir, bueno, mi fe está puesta en Dios. Ahora, ¿es una fe que está aquí, intelectual, o es una fe que está acá, en el corazón? Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo, dice la Escritura. ¿Dónde está su fe? En Jesús. Y que si Dios lo ha dicho, entonces hágalo, hágalo. Si Dios lo ha dicho, créalo. Si Dios lo ha dicho, tóquelo, pálpelo, aunque todavía no se vea. Délo por sentado ya. Y tenga la seguridad que entonces su fe será una fe activa. Yo quiero animarle para que de veras le crea a Dios, para que obedezca a Dios, para que le dé el primer lugar a Dios en el trono de su vida y deje que sea Dios el que la gobierne. Y si lo hace, va a tener un reconocimiento como Noé lo tiene, pero también va a tener una recompensa como Noé la tiene. Y sobre todo, el nombre del Señor será glorificado. Yo le quiero animar para que por fe vea a su hijo cambiado, a su hija cambiada, vea su matrimonio floreciente, vea su familia positiva, vea a su familia feliz, vea a su persona llena de entusiasmo y de alegría, de energía para ir adelante. Yo quiero animarle para que sencillamente usted reconozca que a través de la fe puede lograr lo que sencillamente está por delante y que aún no se ve, pero que puede venir si usted es capaz de creerlo en el nombre de Jesús. ¿Qué más necesitas para decidirte a poner en acción tu fe? Todo lo puedes hacer si crees en Cristo y todo se lo pones en sus manos. Así que decídete, anímate y cree lo imposible confiando en Jesús. Llámanos si tienes alguna duda, si nos quieres compartir de qué manera vas a poner en acción tu fe. Llámanos al 5705-1588 o aquí a la estación al 1035-0043. En cualquiera de estos dos teléfonos te estamos esperando. Esa voz amiga que está pronta para escucharte y ayudarte. Así que no lo pienses más, decídete a poner en acción esa fe, a tener una fe activa y confiar en Jesús creyendo lo imposible.